Amigos, bueno, es un gran gusto saludarles, darles la bienvenida a este programa en el cual comienzo, como siempre, el gusto de recibir al profesor Óscar Botinelli y en el segundo bloque el economista José Manuel Quijano. La empresa Factum presentó ayer, martes, su última encuesta de intención de voto para la segunda vuelta electoral del domingo 30. Tabaré Vázquez, intención de voto 52, Luis Lacalle Pou, 37% más o menos son los guarismos que manejan las diferentes encuestas. Perdona, no, 52 la encuesta base, sí, habiendo indefinidos. Ahí está, ahora vamos a las precisiones. Por eso. ¿No? Sí, vamos a las precisiones, sí, justamente. Sí, la encuesta final, donde uno estima sí. qué haría en ese momento, no es proyección para el domingo, sino la encuesta, bueno, si estos indefinidos y dudosos hay que decidirlos en base a toda una serie de preguntas que se hace. Vázquez da de 53 a 55, Lacalle Pou de 39 a 41 y el voto en blanco de 5 a 7. Digo, pues lo que importa es esta, no la encuesta base, que al dejar indefinidos deja números más bajos de los que de lo que realmente da cuando tienen que definirse los demás. Vázquez entre 53 y 55, Lacalle Pou Larrañaga entre 39 y 41. Mientras que las proyecciones indican entonces un piso de 53, sí. ¿Verdad? Dos preguntas. En primer lugar, en primer lugar, ¿hay alguna precisión inicial con respecto a estos números que tú quisieras hacer? Porque mi pregunta es cómo impactará este número en el próximo gobierno. Bueno, el tema es el siguiente, a ver. Los números, la advertencia que venimos haciendo, hoy, anduvimos estos días buscando, la empezamos a hacer hace 20 años, y parece que es nuevo, y dice, que estos son mediciones a un momento determinado. Las últimas estimaciones nos dan que para el 26 de octubre fue el 12%, la elección anterior fue el 10%, que decide el voto la última semana. Sí. Que decide el voto. Es verdad, la mayoría lo decide en lo que pensaba, ¿no? Pero otros dicen, no, pensaba esto y pienso esto otro, por eso hay dudosos. Entonces, cuidado que entre la encuesta y la votación corre agua bajo los puentes. Lo segundo es lo siguiente, interpretar una elección se puede interpretar de muchas maneras distintas. Una es la manera que yo llamaría de gobierno. Bueno, el Frente Amplio tiene 50 diputados, va a tener 16 votos en la Cámara de Senadores, tiene mayoría en las dos cámaras y sustancialmente no hay diferencia con haber tenido 52 hace 10 años o 17 votos en el Senado. Eso es lo que uno diría de gobierno, macro, más micro. Bueno, cuanto más justo esté la mayoría, más complica si alguno se sale de línea. Recordemos, casi no hubo problemas en el primer gobierno Vázquez, en el segundo gobierno Frente Amplista, ley del aborto no la puede sacar el Frente solo porque Andrés Lima de Salto se niega terminantemente a votar, dificultades con la ley de marihuana, al final sí se salió con los 50 votos del Frente, es decir, cuando hay 50 votos o 16 en el Senado. Hay un dato de la elección que ha pasado casi inadvertido y que no es menor, el Frente Amplio perdió un senador, lo cual importa desde el punto de vista electoral. Pero además, bueno, se le fue Saravia, el periodo y fue neutro, porque de 17 quedaron 16. Ahora no se puede estornudar nadie, porque por debajo de 16 hay 15, ya no hay mayoría. Entonces, desde el punto de vista del gobierno es una mayoría justa, que tiene todos los problemas de una mayoría justa, pero tiene mayoría para llevar adelante el gobierno. Esto es claro. Otra cosa es analizarlo desde el punto de vista electoral. Electoral quiere decir qué piensa y cómo se comporta la sociedad. Y acá hay unas cosas que el Frente Amplio tiene que atender mucho. Pueden ser buenas unas y malas otras según lo que le guste a cada uno. Primero, que la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, en el Cámara de Senadores el Frente no obtuvo mayoría absoluta. La obtiene, como se dice en el sistema electoral, manufacturada. Es decir, porque se le agrega al vicepresidente de la República. Pero salió 15 a 15. Más aún, ahora descubrimos un defecto del sistema. Si se diera la posibilidad de que ganara el Partido Nacional el domingo, tendría mayoría la oposición en una Cámara, mejor dicho, la oposición no, el Frente Amplio estaría minoría en el Senado y mayoría en la Cámara de Diputados. En un sistema que está concebido como dos cámaras simétricas,
esta asimetría es un defecto del sistema. Hay algo en la ingeniería que falló. Y falló con la reforma 96, que permite que el vicepresidente ya no sea del partido más votado, sino que pueda ser eventualmente de otro. Dejo de lado el comentario, que eso es para lo que nos gusta los sistemas. Yendo a lo electoral. Primer tema. Para adentro, el Frente Amplio tiene cambio muy fuerte en su electorado. Como se preveía, cae en los niveles medios, medios altos, medios acomodados, medios profesionales, o dicho para salir de la discusión, en la costa Montevideo como representativo de una clase social. Y hay algo simbólico, el Frente Amplio en 1971 y de nuevo en el 84, un Frente Amplio que tenía menos de la mitad de ahora, ¿no? Mucho menos. 18%, 21% en todo el país, 30 Montevideo. Con 30 Montevideo tenía 40% en 3 barrios. ¿Cuáles? Cerro, que era un barrio muy obrero en aquella, muy fabril, de los frigoríficos. La Teja, también zona fabril. Textiles, Ferrosmal, yo qué sé. Y Pocitos. Los 3 grandes electores del Frente Amplio eran esos 3. Esta vez, Pocitos, y ampliado, ¿no? 33. Es decir, cuando tenía el 30, tenía el 40 en Pocitos. Cuando tiene en todo Montevideo más del 50, tiene el 33 en Pocitos. 70 en el Cerro, 68 en La Teja. Otro dato, en Montevideo retrocede en todos lados. Si tomamos, por ejemplo, 18 centros comunales, retrocede todos, salvo uno que la empata. Pero cuando uno dibuja el mapa de lo más chico a lo más grande, hay claramente una línea divisoria en Montevideo, casi Avenida Italia, Boulevard Artigas, que marca 2 zonas distintas de la ciudad. Que cuando uno mira al interior, donde el frente en general crece, no es espectacular, en términos que toda esta gente votó una cosa y vota otra, pero son cambios significativos. ¿Dónde crece el Frente Amplio? En la periferia de las grandes ciudades, en las zonas de pueblos rurales y urbanos. No crece en los centros de las ciudades del que fue el fuerte originario del Frente. Este es un cambio que no es solo de ahora, pero que se acentúa en el 2014. Hay atisbos en el 2009 y no estaba en el 2004 este fenómeno. Este es un tema muy importante, que yo diría hay una mayor división para lo que es el Uruguay homogéneo, una mayor división en clases sociales del voto. Lo otro, vamos a analizar el Frente como tal. Yo he hablado acá muchas veces de un tema que me tiene obsesionado hace muchos años, siempre nos obsesionaron algo que nos permite investigar siempre lo mismo, que es el recambio biológico. Ahora estamos por terminar una primera aproximación para presentar el 10 de diciembre en un evento académico. Dicho muy sencillamente, el electorado biológicamente se puede ir en 3. Los que ya teníamos casualmente 18 años en el 2009 y seguimos vivos hoy, quizás también casualmente. Los que en el 2009 votaron y ahora murieron. Y los que en el 2009 eran menores y ahora votan. El grueso del electorado, obviamente, el que votó en el 2009 y ahora. En ese electorado, sí, el Frente Amplio cae 2 puntos porcentuales de todo el país. Vale decir, cerca de 50.000 votos pierde. Es decir, si no cae 2 puntos en el electorado total, porque si ahí no hubiera caído, más lo que gana porque se mueren más blancos y colorados que Frente Amplista, en una relación casi 2-1, y porque votan más jóvenes al Frente Amplio que a los demás. El Frente Amplio tiene que haber estado en el 49,8, estuvo en el 47,8. Esos 2 puntos que pierde es todo en gente que ya lo había votado el 2009. Este es un dato que el Frente Amplio no le afecta al gobierno, pero para 5 años futuros tiene que tomarlo en cuenta. Hay insatisfacciones que veníamos advirtiendo y se dieron, ¿no? Entonces, acá hubo un impacto cualitativo en la elección que ha barrido mucha cosa. Es decir, el Frente Amplio obtuvo mayoría parlamentaria, pero la obtuvo en una de las probabilidades que nosotros dijimos, bueno, se puede dar. El Frente Amplio dijimos, ¿se acuerdan aquí en este programa? Puede tener mayoría parlamentaria con el 47 y no tenerla 48,5. ¿Qué requiere? Bueno, que los partidos menores fundamentalmente voten muy bien, pero den el palo y queden afuera.
dio en el palo y quedó fuera el Partido Ecologista. 4.400 votos y monedas le faltaron para entrar al Parlamento. Esos 4.400 votos y monedas fue la banca 50 al frente, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de gobierno, excelente para el Frente Amplio, gobierna muy bien, pero cuidado, no es que arrolló, que hay una sensación desde el Frente Amplio de que el Frente Amplio tiene hoy la misma fuerza que en 2004. Y eso hay que atenderlo, ¿no? Y hay otro cálculo. Si analizamos un eje izquierda-derecha, trazando grueso, ¿no? Con un hacha en el medio, más o menos el Partido Independiente queda un poco para un lado, un poco para el otro. Hacemos un paquete de izquierda, medio, un poco más de medio, Partido Independiente. Frente Amplio, Partido Ecologista, Partido de los Trabajadores, Unidad Popular, 51,5% del país. ¿Cuánto era en el 2009? Menos del 50%. Es decir, el Frente no crece, incluso cae un poquito, pero lo que podemos llamar la izquierda, para ser más puntilloso, desde el centro hacia la izquierda, el país creció. Y desde el centro a la derecha, decreció. 51,5% a la izquierda, 3,5% ni fu ni fa, en blanco anulado, y por lo tanto 45 del centro a la derecha. Es decir, del centro a la derecha se redujo un poquito, del centro a la izquierda creció. Y ese crecimiento se da por afuera del Frente Amplio. Este es un fenómeno bastante interesante, ¿no? Ahora, a la luz de lo que tú estabas diciendo de todo esto, aunque lo has marcado y como concepto en el sentido de, yo te preguntaba cómo impactará este número en el próximo gobierno o esta situación en el próximo gobierno. El número para mí tiene mucho... Toda esta descripción, esta precisión, entonces sí. Para mí tiene mucha más importancia adentro que afuera. A ver. Digo, para afuera sí, se ganó, está fenómeno. Sí, el festejo al salir del estadio. Para adentro. ¿Tú te acuerdas que yo la última vez dije Mujica va a andar cerca de los 2/3 de la bancada del Frente? Bueno, según cómo se mire, sí. Vázquez, que uno diga le van a responder sí a él, yo diría 11. Sí a Mujica, 26. Y después hay una cosa oscilante, los de Constanza Moreira, algunos socialistas, los 3 de Liga Federal, que en realidad son 3 independientes, y los de Sendic también, que es en el sublema Mujica, pero... Lo cierto es que en esa oscilación Mujica no baja de tener mucho más de la mitad y puede llegar a tener las 3/4 partes su influencia. Y Vázquez anda de la quinta, un poquito más de la quinta parte, a tratar de pelear, acercarse a cerca de la mitad. En un juego donde hemos dicho, no es nada menor, es muy relevante, José Mujica sentado en la Cámara de Senadores. Como quien dice, el ojo el amo. El ojo del amo engorda el ganado. No sé si los engorda, pero los vigila. Bien. Si Vázquez saca un porcentaje de votos de lo que se está viendo, que es más de lo que sacó Mujica. Mujica 52,5, la calle Herrera 43,5. Aquí estamos hablando que la distancia probablemente, en lugar de 9 puntos como fue en el 2009, pueda estar ya de 2 dígitos. Los rangos nuestros, lo mínimo nos da 12 puntos. Bueno, puede darse menos, por supuesto, porque la gente puede cambiar en estos días. Pero desde el punto de vista Vázquez, si ya saca lo mismo más que la diferencia de Mujica y él vota, aunque sea medio punto más, bueno, es un Vázquez que puede seguir perfecto en el Parlamento, quizás no estoy tan bien. Además se dice, bueno, pero todos salieron además bajo la candidatura de Vázquez, ¿no? Sí. Pero por otro lado, él personalmente en la hoja de votación recoge lo que vendría a ser el porcentaje más alto que recoge un candidato a presidente de la República prácticamente en la historia moderna del país, ¿no? Ahí Mésaga puede andar cerca de esto. Claro, esto con balotage que concentra un poco más el voto en la segunda vuelta, todos ganan con más del 50, obviamente, Valle en el 52, Mujica en el 52,5, y Vázquez estaría un poco por encima. Lo que no es nada menor cuando se suma a un hecho histórico.
el 30 de noviembre puede haber 3 hechos históricos. El primero es el aniversario de la primera vez que pierde el Partido Colorado en la era moderna. Después de 93 años de titularidad del gobierno, gana el Partido Nacional el 30 de noviembre del 58. 30 de noviembre del 80 es derrotado el plebiscito del gobierno militar. Y 30 de noviembre sería la segunda vez en la historia del Uruguay que una persona es elegida por segunda vez en forma directa por la ciudadanía presidente de la República. Julio María Sanguinetti en 1994, Tabaré Vázquez en 2014. Después también fue Valle Ordóñez, en la época que se elegía por el Parlamento el presidente, ¿no? Frente a esto, ¿cómo va a impactar lo que tú estás planteando, estos números, estos guarismos, en la oposición? Bueno, la oposición va a necesitar un periodo, la oposición estoy hablando de los partidos tradicionales, ¿no? Pues está el Partido Independiente y está Unidad Popular. Este Partido Independiente, los partidos menores en Uruguay salieron muy fortalecidos. Por el Partido Ecologista, aunque perdió la banca, tuvo una votación extraordinaria. Unidad Popular entró al Parlamento, lo cual es un tema no menor para el Frente Amplio. Tener a alguien de la izquierda tirando pelotitas y sobre todo a los diputados más ideologizados y de repente menos disciplinados que estén diciendo ¿cómo tú vas a votar al lado del imperialismo y los impuestos que favorecen a los ricos? Cuidado. Los partidos tradicionales, el Partido Colorado ya se está viendo un periodo de crujidos. Hay un primer crujido que se veía venir, que es los vallistas, que salieron muy enojados de esta elección, ya cómo se manejó la fórmula presidencial, cómo ellos consideran que fueron ninguneados y cómo terminaron siendo víctimas de que la banca que pierde el Partido Colorado en el Senado fue la de ellos, por 3.000 votos, pero fue la de ellos. Pero Vamos Uruguay está en una situación tensa, ¿no? Donde lo de Fernando Amado es un elemento y no el único que sacude a Vamos Uruguay. Entonces, el Partido Colorado tiene un largo periodo de introspección que lo puede ayudar mucho lo que pase en las elecciones departamentales de Montevideo en mayo con la candidatura de Ney Ferreira, que le puede dar un poquito más de sostén. El Partido Nacional, bueno, hay que ver cómo impacta esto. Sin ninguna duda, la Alianza Nacional sale fortalecido. Larrañaga se lo ve, además demuestra una vez más ser un individuo que en la adversidad combate muy bien. Él recogió los restos de la debacle del ramirismo en el 99 y ahí es que él se proyecta. Fue la mejor votación del Partido Nacional después que triunfó Lacalle fue con Larrañaga en el 2004. Y bueno, y después sí, peleó 2 veces negativamente, con resultado negativo para en las internas, pero siempre acompañando, siempre peleando. Sale bien, tiene exactamente la mitad de los diputados del Partido Nacional, salieron 16 de cada lado y 4 senadores contra 6 de lo que rodea la calle Pou. Ahora, hay que ver qué pasa en el sector de la calle Pou, cuánto queda o no fortalecido su liderazgo, cuando hubo algunas rispideces en la construcción de las listas. No hubo rispidez en todos lados, ¿no? Lo que pasa es que cuando a alguien le va bien, nadie se acuerda que hubo rispidez. Cuando le va mal, sí. Y además cuando un partido gana, bueno, como hay mucho más cargos, a veces se olvida la rispidez. Pero además la calle Pou tiene un gran desafío que es muy importante, que es conducir al Partido Nacional y conducir a su sector con 5 años de gobierno. Porque él hasta ahora fue 15 años parlamentario. Un parlamentario más importante, presidente de la Cámara de Diputados, pero sin una responsabilidad de gestión. Ahora van a estar todos los focos en él. Cuantitativamente, digamos, surge como líder de la oposición. Bueno, ese papel tiene que revalidarlo y se le va a juzgar en función de eso. Y de ahí, bueno, puede desde no dar la talla a salir extremadamente fortalecido. Es decir, es un nuevo examen de 5 años que tiene que dar a una edad temprana que tiene mucho tiempo por delante, naturalmente, ¿no? 2 precisiones finales, Botinelli, porque fue claro. En este sentido y en estos términos, en algún momento se plantea en esta última etapa perder, pero con honor, no perder
perder con honor. En el caso de que pierda el Partido Nacional, ¿pierde con esos guarismos que se están manejando con honor o no? Bueno, el tema es este. Eso es una expresión, ¿no? Claro, eso depende cómo se interprete después, porque también qué pase con las intendencias. Entonces, unos que hoy dicen perdió horrible, si a él también le va mal, ya no puede decirlo en voz tan alta, en fin. Sí. Yo creo que el Partido Nacional, esta vez sí, definitivamente termina siendo víctima, algo lo fue la elección pasada, de un sistema mal diseñado, ¿verdad? Que es forzar un balotaje cuando hay mayoría parlamentaria, por lo menos en la Cámara de Diputados, y posibilidad de obtención de la otra. ¿Ah? Este es un tema que hay que revisar. Cuidado, hemos visto ideas que han largado por ahí que no tiene nada que ver con ajustar esto, sino con cambiar completamente las reglas. Cuando se dice, bueno, podemos decir que si hay una diferencia de 10 puntos, no, eso es cambiar el sistema, es volver a la mayoría relativa con todos los efectos que tiene. No, esto es, yo escribí un artículo que decía, no es lo mismo que en el fútbol se diga que puede haber córner corto, suspensión de jugadores por un tiempo, que decir que se pasa a jugar con la mano. Uno es ajustar el juego de fútbol, otro es cambiar el fútbol. Para empezar, ya sería más parecido al rugby que al fútbol. Bueno, las ideas que se han largado ahí es el balotaje transformarlo en rugby. Ajustar el fútbol es decir, bueno, estos excesos, cuando alguien tiene mayoría de votos válidos, tiene mayoría de bancas parlamentarias, mayoría absoluta parlamentaria, el balotaje no tiene que hacerse. Porque se obliga a un balotaje en un país que el balotaje es obligatorio, que no existe el desistimiento, para llevar a resultados que son extenuantes para el desafiante. Yo creo que acá el Partido Nacional es víctima de un sistema que tiene una falla que en este caso lo perjudica a él. Óscar, gracias. No, gracias, veremos qué pasa la Sonia. semana el domingo y ojalá podamos encontrarnos la otra semana. Un gran gusto. Cómo no, un gran gusto. Lo que pasa es que después el domingo viene todo lo que yo dije que hacía después de las elecciones, que lo vengo postergando desde hace un año. No, todo el trabajo atrasado. Eso es parte de la vida. Un gran gusto como Igualmente, siempre. hasta luego. En instantes, amigos, José Manuel Quijano. Un gran gusto recibir aquí en este programa al economista José Manuel Quijano. Gracias por estar. Bueno, gracias a usted. A propósito de un tema que es convocante para nosotros desde hace mucho tiempo, México, en el cual José Manuel ha estado exiliado, viviendo, su padre también, su familia, una tierra que conoce y quiere profundamente, como en mi caso se da. No lo del exilio, sí lo del amor. Los hechos de Iguala en México nos convocan esta noche y convoco a José Manuel Quijano porque en este territorio se han dado circunstancias que han tenido una extraordinaria repercusión en todo el mundo y que constituyen hoy. Esto no significa apartarnos de lo nuestro, iremos en algún instante eventualmente, pero sí situarnos en una realidad que a mi juicio merece tener una presencia fuerte de convocatoria. Quijano, a propósito entonces de lo que ha pasado o está pasando en Iguala, las primeras visiones, las segundas versiones, el Estado, el gobierno, la corrupción, ¿por dónde vamos? Bueno, mire, lo que ocurrió en Iguala ya lleva un tiempo, ¿no? Y ha provocado una sacudida feroz en México, con gente que ha tratado de quemar el Palacio de Gobierno, en fin, incluso el Palacio del Gobernador en Chilpancingo, que es la capital de Guerrero, también ha sido afectado, atacado, en fin. Ya lleva un tiempo este proceso. Y lo que está de por medio ahora son las repercusiones que sigue teniendo. Algunas de esas repercusiones muy graves, muy graves. En el plano político, quizás la repercusión más importante es un debilitamiento muy claro del PRI,
muy claro quiere decir un debilitamiento, la imagen y de la sensación de que el PRI, que venía a gobernar con todo su viejo aparato, parecería como que no logra el control de la situación claramente. Pero lo que es también muy sintomático es el derrumbe feroz del PRD, que es el partido de la izquierda mexicana. En el día de hoy se supo, o en la tarde de ayer, se supo que Cuauhtémoc Cárdenas, que había sido 2 veces candidato a la presidencia, que es el eje moral de ese partido, renunció al partido, después de haber participado en un programa televisado con el presidente actual del PRD, en donde salió muy mal parado el presidente del PRD, le dijo cosas muy duras Cárdenas. Entre las cosas que le dijo Cárdenas, para mencionar solo algunas, estamos en una crisis tremenda, nacional y de partido. Nuestro partido ha perdido toda credibilidad moral, ha perdido toda seriedad, y le agregó un hecho que realmente ha habido grandes manifestaciones por el tema de Iguala, y el PRD no ha sido un partido solidario con esas manifestaciones. La izquierda mexicana no solamente está involucrada en lo de Iguala, porque el alcalde es un representante de la izquierda mexicana, el alcalde que mata o da la orden de que se mate, sino que además queda muy comprometida porque ni siquiera asume un papel protagónico en la molestia, en el desagrado y en la furia que se está presentando en el país. Entonces, la primera reflexión es que desde el punto de vista del sistema político y de partidos hay ahí un problema serio, y que es un problema que parecería al comienzo que se podía manejar y que hoy en día no parece tan fácil de manejar y que sigue extendiéndose. Ese es un punto. El otro punto que también es interesante analizar, Sonia, es ¿dónde están las raíces de esto? Ahí está. Y yo diría que por lo menos hay 2 vertientes de análisis. Hay una vertiente de análisis que está vinculada con un México que durante prácticamente todo el siglo XX fue un México de un partido, no digo partido único, porque no había partido único, había otros partidos, pero un partido muy predominante, un partido que siempre tuvo mayorías parlamentarias, siempre, casi no había senadores. Recuerdo que el primer senador es de los años 70 y tanto, el primer senador de la oposición, eran todos senadores del mismo partido. Un México sin división de poderes efectiva, porque por un lado en el Parlamento no había mayorías, ni siquiera había un juego capaz de hackear en algo, pero en el Poder Judicial había una influencia muy directriz de parte del propio Poder Ejecutivo. Eso está en proceso de irse mejorando y de ir saliendo, pero dejó una herencia de autoritarismo, una herencia de corrupción, que es tremenda en México. Y yo si algo he aprendido viviendo en otras partes del mundo es que ahí donde no hay controles, ahí donde no hay divisiones de poderes efectivas, es imposible frenar la corrupción. Es imposible. Si usted tiene controlado desde el Poder Ejecutivo todo el resto, bueno, parte del proceso autoritario, totalitario del siglo XX, y de antes también, ni que hablar, está vinculado a la imposibilidad de controlar, de vigilar, incluso de denunciar. Y eso por un largo periodo en México estuvo presente, y creo que esa es una de las vertientes del análisis. La otra vertiente es el propio narcotráfico. Siempre hubo en México marihuana, coca, siempre hubo, pero el tema se agudizó profundamente en México cuando Estados Unidos aplicó el plan, Estados Unidos y Colombia aplicaron el Plan Colombia en Colombia, apretaron las tuercas en Colombia y parte del narcotráfico se fue a México. Parte del narcotráfico quiere decir, bueno, se fortalecieron los cárteles del narcotráfico mexicanos de una manera y se expandieron. Y Guerrero, donde está Iguala, era el eje, el centro de esa expansión. Entonces, tenemos ese fenómeno y tenemos un fenómeno que se presenta a partir del 2007, cuando el presidente Calderón toma la decisión muy razonable, desde el punto de vista teórico por lo menos muy razonable de un presidente, de combatir drásticamente hasta exterminar el narcotráfico. Tomó una decisión drástica, durísima, y México entró en una guerra con el narcotráfico a partir del 2007, donde Calderón fue el que lo impulsó, peleó por eso. Los resultados se están viendo también ahora, y algunos de los análisis que uno puede leer en la prensa mexicana en estos días
dicen que de ese enfrentamiento feroz, en realidad lo que ha podido rescatarse es que la policía, no el ejército, pero la policía está en un grado feroz de corrupción. El narcotráfico entró con su enorme dinero a comprar prácticamente. Incluso hay en el día de hoy o ayer en un diario mexicano, creo que en La Jornada, la entrevista a un policía en donde le preguntan, ¿usted ha recibido dinero? Y él contesta, en este país no hay un solo policía que no haya recibido dinero de por fuera de su sueldo normal, ¿no? Es decir, en definitiva, para ponerlo en un término corto, da la impresión de que el narcotráfico no salió derrotado de este enfrentamiento con Calderón. Calderón logró desarticular a algunos de los cárteles, pero hay una proliferación enorme de pequeños cárteles con los cuales es muy difícil tratar, que siguen actuando y siguen vendiendo masivamente droga en Estados Unidos. Hará unos 4 o 5 meses el presidente Obama trajo unas cifras en uno de sus discursos acerca de qué pasaba con la incautación de droga en la frontera entre México y Estados Unidos. Y decía que entre el 2007 y el 2013, es decir, el periodo de guerra con Calderón, es decir, había subido la cantidad de incautación, el porcentaje de incautación en un 237% de cocaína y de heroína, que son ambas producto en buenísima medida del estado de Guerrero. Con esto no estoy diciendo, no es mi intención hacer una crítica al presidente Calderón, pues no me voy a meter en la política interna. Lo que da la impresión es que esa guerra que se libró a partir de 2007 ha tenido consecuencias que no eran las deseadas, por lo menos hasta el momento, no las ha tenido, no han podido controlar este fenómeno y han exacerbado la corrupción sobre los aparatos policiales, quizás judiciales, en fin, sobre aquellos que tendrían que estar aplicando la política de represión y de, en definitiva, de exterminio del narcotráfico. Ahora, Quijano... Entonces, yo le digo, hay distintas vertientes para entrarle. No, porque a propósito de eso, y lo hemos comentado con usted en algún momento, la actitud de Peña Nieto cuando se produce lo de Iguala, por ejemplo, bueno, ¿verdad? Sí. A ver. Yo, es decir, a mí me da la impresión de que Peña Nieto no se dio cuenta de la gravedad del asunto. Me da la impresión desde acá, imagínese, va a opinar uno desde acá lo que pasa en otro lado. Sí. No se dio cuenta de la enorme trascendencia que tenía esto, se fue de viaje, se fue un viaje a China que tenía problemas pendientes, en fin, y no vio. Quizás porque las matanzas en algunos países de América Latina, para no mencionar, es decir, no son tan excepcionales, ni provocan este escándalo. Lo que provocó este escándalo en México es la magnitud de la matanza, el hecho de que fueran estudiantes normalistas y la forma en que los mataron. Es decir, la policía le entrega a unos sicarios de un cártel a los 40 y tantos estudiantes, y estos sicarios los matan de un tiro en la nuca uno por uno, los meten en un basurero, los prenden fuego durante 14 horas mientras están conversando y tomando tequila, mientras están incendiando, después los meten en bolsa y los tiran a un río. Es una cosa, si usted va más allá de la imaginación. Entonces provocó y Peña Nieto, volviendo a su preocupación, yo no sé si se dio cuenta de que esto iba a tener unas consecuencias feroces, es decir, y como está teniendo unas consecuencias muy graves en México, y por lo menos es poco comprensible que no haya postergado un viaje al extranjero hasta ver cómo evolucionaba esto y qué podía hacer él para tratar de frenarlo, ¿no? Ahora, fíjese que es interesante que usted decía, o es la clave, ¿no? Que quizás lo sorprendente es esta manifestación en sí o el alcance de la misma, porque había como un acostumbramiento, o hay como un acostumbramiento al asesinato, a la corrupción y a la muerte. Sí, había en más de un país de América Latina, en eso México no es los asesinatos han sido muy frecuentes, lo que pasa es que son asesinatos que no tienen publicidad, que no se conocen, que no se divulgan, aquí lo que ocurrió es que era demasiado fuerte.
43 estudiantes con sus familias. No es lo mismo entrar a una población, hay unos campesinos, los matan, cosa que suele ocurrir en nuestros países. Y a veces en números mayores. Y en números mayores, ¿no? De repente. Ahí está. Que son unos 43 muchachos, estudiantes de un sector medio de Iguala, con familias que están a su vez conectadas. Y después el procedimiento, lo entrega a la policía, a los sicarios. Es una cosa, pero realmente. Y después empiezan todas las informaciones. Resulta que el alcalde de Iguala y su señora son parte del narcotráfico, integran, no es que les hacen funciones, no es que hacen tareas son parte de. Cuando empiezan a salir todas estas cosas es que toma una dimensión que no habían tenido otras masacres, que las hubo más de una en varios países de América Latina, ha habido más de una, pero esta tuvo esas características que realmente le heló la sangre a los mexicanos. Ahora, fíjate que usted dice, le heló la sangre y la gente reacciona. Y por otra parte señala cómo el presidente del PRD no reacciona, no manifiesta nada. Eso es lo significativo. ¿Qué pasa con los partidos? No, dijo en la entrevista de ayer, dijo que se sentía muy apenado, que se habían equivocado, que eso no podía ser, dio una especie de reconocimiento. Sí. Pero en medio de ese país indignado no parecía uno más de los indignados, francamente. Parecía un político tratando de salvar su barco. Bueno, creo que es muy poco, se lo dijo Cárdenas, es muy poco probable que salve este barco, este equipo mismo, si sigue gobernando y haciendo las cosas que hizo. En ese sentido también hay 2 o 3 puntos más, ¿verdad? Porque este caso, y usted hacía alusión a eso, también determina la aparición de fosas comunes, de otros restos, con los exámenes de ADN que hay ahora y todo esto, y la identificación de lo que se sabe, que esto es un proceso que viene largo. Ahora, ¿cuál cree usted que van a ser, Quijano, las consecuencias? Están siendo, pero van a ser las consecuencias para el Estado mexicano, para el gobierno, pero para el Estado y la sociedad mexicana. ¿Esto es una llamarada o esto usted cree que puede traer consecuencias diferentes? La verdad que me cuesta tener un panorama claro a esta altura de cómo va a seguir esto y qué consecuencias puede tener. Yo volvería a lo que dije al comienzo, me parece que, y no es una buena cosa, México tuvo un sistema de partidos muy débiles. Como dije, durante el siglo XX realmente el PRI fue el partido y los demás, había algunos como el PAN, pero era más adorno y todo este intento de tener partidos más fuertes, estar más diversificada la sociedad, tener en definitiva más expresiones electorales a través de partidos de distintas vertientes, que lleva ya más de 20 años y que era una cosa que sabíamos que no era fácil, pero que va, por lo menos desde mi perspectiva, va en la buena dirección. Mi temor es que lo debilite, que esto tenga unas consecuencias de debilidad creciente sobre el sistema partidario, los partidos, y que lleve a la conclusión de que en definitiva estas cosas pasan porque no hay quien tiene la rienda. Y que él tiene la rienda, de repente mata más, pero nadie se entera, lo hace con... Ese es un mensaje muy peligroso. Es muy peligroso para un país que está en el proceso de construir su democracia sobre la base de pluralidad de partidos. Porque el PRD, que es un partido muy... Se dijo en la elección que ganó Salinas de Gortari que en realidad la había ganado el PRD, cuando era candidato Cuauhtémoc Cárdenas. Se dijo... Y algunos sospechan que de repente haber sido así. No es un partido menor, no era un partido cualquiera, era un partido en realidad, era la vitalidad mexicana emergiendo sobre el sistema político desde la izquierda. Y ahora este proceso, ¿qué va a pensar el señor que fue, qué va a pensar el propio Cuauhtémoc Cárdenas con lo que dijo el día de ayer y expresó lo que seguramente todos los militantes creían? ¿Cómo le vamos a creer a esta gente que está gobernando acá, que puso al alcalde de Iguala, lo puso y era un narco, y fue el que dio la orden de que la policía le entregara a los sicarios para que los matara a los muchachos? Es un señor del PRD, pero tendría que haber habido una reacción de parte. Y el partido primero reaccionó muy poco, si es que reaccionó, casi nada. Y ahora ni siquiera apoya las manifestaciones en contra de lo que ha ocurrido. Ahora, fíjese usted que al mismo tiempo el primer vocablo que usted maneja es la palabra corrupción. Ayer leía que en Argentina la llamada Operación Buitón, que descubre justamente
este tema de el narcotráfico. Por otra parte, no digo que no lo haga, hay en Brasil, pero fíjese lo que le pasa a Dilma en Brasil con la corrupción a otra escala, me dirá usted, pero bueno, lo de Petrobras Lo de y todo Petrobras esto, ¿no? es una escala grande, lo de Petrobras, no es una escala menor. Ahí está, entonces, una vez estuvo Di Pietro el otro día, el fiscal en Buenos Aires, justamente dijo, lo primero a plantearse en los gobiernos y sobre todo cuando asumen es la corrupción. La primera palabra que dijo usted, ¿qué pasa en estos gobiernos? Pero eso no viene de ahora, ¿no? La corrupción en los vecinos sí. Tiene larga historia. Incluso los propios historiadores argentinos, sí. podríamos mencionar más de uno que lo dicen, sí. Dice, Argentina fue de partida el lugar de donde se contrabandeaba para Potosí, y que antes era abastecida desde Lima. Surgió como un país de tránsito del contrabando. Y eso ha marcado mucho la historia, no estoy diciéndolo yo, puedo mencionar autores argentinos que lo señalan cuando dicen los problemas que todavía arrastramos 200 años después. De manera que tenemos una historia plagada, algunos países, entre los cuales quiero creer que el nuestro, en buena medida, y también el chileno, han tenido una actitud bastante más cuidadosa en estos temas. Países menores, países menos ricos, países donde la abundancia era... y quizás con sistemas institucionales un poco más robustos, divisiones de poderes y controles, porque aquí hay más controles que en otros países de la región. Yo he vivido en varios. Aquí hay más controles, por imperfectos que sean, aquí hay más controles. Es decir, si usted hace de repente se escapa y lo puede hacer y no se dan cuenta, pero si se dan cuenta pasa algo. Bueno, eso no pasa en buena medida en otros países. Y yo le voy a mencionar, no pasa en los vecinos, en mi opinión, los vecinos grandes, me parece que es mucho más laxa la... Y yo hace tiempo que no vivo, muchos años que no vivo en México, pero yo tengo la sensación de que en México también los controles son mucho más laxos y las posibilidades de sortear los controles y de arreglar también son... Bueno, eso está en nuestra historia, está en nuestra historia, está en lo que hemos podido construir desde antes de la independencia, desde la colonia. Y bueno, Sonia, con eso no hay que convivir, a eso hay que combatirlo. Y la manera de combatirlo, yo estoy convencido, la manera de combatirlo es tener mecanismos serios de control, tribunales de cuentas, tener auditorías, tener investigaciones parlamentarias. Las mayorías parlamentarias son a veces buenas para el que gobierna, no siempre son buenas para el régimen, para el sistema, para la institucionalidad. Tiene que tener investigaciones parlamentarias y tiene que tener un poder judicial independiente que cuando le hacen una consulta dice lo que es, y si al gobierno no le gusta, mala suerte. Podrá equivocarse el gobierno, podrá equivocarse el Poder Judicial, pero tiene que ser independiente. Si usted no tiene esas herramientas, va a tener el proceso de corrupción que está en el resto de América Latina. Lo va a tener. Es lo que yo creo, es lo que he aprendido viajando, y por eso me preocupa tanto cuando los países tienen tendencias a debilitar en alguna medida su institucionalidad y los controles, porque dicen es más rápido hacer las cosas. No. Mire, es más rápido para irse al pozo y para terminar en la corrupción y en las cosas que estamos viendo en los países vecinos. Se hace muy rápido eso. Más allá de que una decisión se pueda tomar y que saque de repente sin licitación tal cosa o tal otra, cuidado. Es decir, usted tiene que tener los mecanismos de control muy bien aceitados y tiene que tener hombres con el coraje de, como el Uruguay los tiene, con el coraje de plantarse y decir no. Esto así, no. El Uruguay los tiene. Yo, en ese sentido, no le echo a mi país la culpa regional. Al contrario, creo que mi país tiene en ese sentido bastante más fortaleza, robustez institucional que otros de por ahí. Recién estaba escuchando, usted estaba escuchando también el análisis que hacía Botinelli, ¿verdad? Óscar Botinelli. Los guarismos parecen indicar que el próximo gobierno será presidido por Tabaré Vázquez. En ese sentido, ¿cómo visualiza usted los temas de, podría decir el próximo quinquenio, pero de la próxima década, Quijano? ¿Cuáles son los 2 o 3 o 4 temas que usted diría,
a mi juicio, son estos. Los temas, más o menos hay cierto consenso en el país de cuáles son. Es decir, el país no puede seguir con el sistema educativo que tiene hoy, con los problemas educativos que tiene. Lo que no tengo muy claro yo es qué pasos se van a dar ni qué resistencias se van a generar, porque hace mucho tiempo que tenemos claro que ahí hay problemas y hace mucho tiempo que hay quienes dicen que voy a asumir y voy a resolver y de fin no resuelve, ¿verdad? Entonces tenemos un tema ahí importante que creo que... Tenemos un tema muy importante de rezago en materia de infraestructura, que todo el mundo lo sabe, tenemos carreteras, pues, bueno, en fin, tenemos cantidad de problemas de infraestructura que nos atrasan, que nos encarecen, que nos hacen menos competitivos, que creo que hay muchas más posibilidades de resolverlo en el próximo periodo que otros temas. Ese es un tema que, porque el país tiene buen crédito, porque el país no está entrando en un proceso de recesión para nada, yo creo que va a seguir creciendo a tasas más modestas que las del pasado, pero va a seguir creciendo razonablemente. Tiene posibilidades de encarar seriamente el tema de la infraestructura y creo que ese va a ser un segundo tema con más claridad en cuanto a cómo resolverlo. Tiene un tercer tema importante que es de convivencia y de... se suele utilizar como la violencia que hay en la ciudad, que hay en esta ciudad y menos en otras, pero que las hay, que hasta ahora no hemos podido aparentemente resolverlo. Tengo la impresión de que este gobierno que va a venir va a continuar por caminos que ya ha transitado y de repente perseverando logra algunos resultados. Yo tengo un signo de interrogación, no sé realmente si eso va a poder resolverse o no. No es un tema menor, es como convivimos, es como la inversión termina siendo afectada cuando estas cosas no se ponen por lo menos no se sujetan razonablemente. Tenemos un tercer tema ahí que también está planteado, todo el mundo lo sabe y que... Bueno. Y tenemos un tema que yo creo que es un tema que está pendiente, que es un tema global, mundial, que en el Uruguay hemos podido por lo menos no acentuarlo, pero no lo hemos podido resolver, que es que el mundo se está haciendo cada vez más desigual. Ahí está. Y un mundo cada vez más desigual, ya esto es casi, todo el mundo sabe que es un mundo más desigual. En Estados Unidos desde 1970 es un país más desigual. Y en América Latina ni que hablar. Bueno, hoy sabemos que las estadísticas que tenemos de encuesta de hogares nos dicen que tenemos un Gini bastante aceptable con respecto a la región. Bueno, si esa estadística es simplemente por consulta, por pregunta, porque llevamos la encuesta a cada hogar, si la perfeccionamos un poco, el Gini empieza a subir. Y yo creo que uno de los temas que tenemos pendientes, me parece a mí, es en algunos temas, por ejemplo, en el de la desigualdad, la construcción. No estoy haciendo ningún ataque al INE, que es una institución muy seria, que es confiable, que es creíble y que con los recursos que tiene hace lo que puede. Pero pienso que sería bien importante que empezáramos a tener estadísticas mucho más rigurosas, mucho más veraces, diría yo, acerca de algunos temas centrales. Por ejemplo, le voy a mencionar dos temas que son temas de interés. Uno es el IPC, es un promedio, el índice de precios al consumo. Ahora, si usted está en los de abajo o está acá arriba, el IPC es una cosa muy distinta. Es decir, usted está con un ingreso muy alto y el IPC se mueve y usted además viaja mucho y se trae las cosas del extranjero. El IPC es una cosa, si está abajo es otra. Entonces, tener una medición del IPC que además del promedio general nos permitiera aproximarnos rigurosamente con estadísticas públicas, no con estimaciones de privados, con estadísticas públicas acerca de los impactos diferenciales del IPC según rangos de ingreso, creo que sería una cosa positiva para el país. Y si usted me dice que en el tema de desigualdad empezamos a tomar, además de la estadística que se construye, del índice que se construye a partir de encuestas, empezamos a tomar otros indicadores. Aquí ya se han hecho algún trabajo tomando el indicador que está en vía impositiva, en la impositiva, es decir, porque la gente tiene que declarar. Bueno, hay distintas maneras de aproximarse, mejoramos el índice de desigualdad, creo que le planteamos al país realmente algunos de los problemas serios que tiene y hay que buscar los problemas de solución. Esto, lo que estoy diciendo es, ojalá podamos avanzar en la buena dirección a partir de un sistema de indicadores que tenemos, que es bueno, que es confiable, que es serio, que no hay que destruirlo,
desagregando más la información y proporcionándole a los uruguayos mejores datos acerca de qué le pasa a la gente en este país. Yo le podría decir que mi impresión es que este país, que era más o menos igualitario en la época, clásica del vallismo, hoy se ha hecho muy desigual. No es una culpa de este gobierno, es un proceso que viene de antes, pero se ha hecho muy desigual. Y esa desigualdad que tenemos en este país no la captamos en las estadísticas. Entregamos continuamente estadísticas que nos dicen que somos más o menos lo mejorcito de América Latina y hay muchas dudas de que así sea. Somos muy desiguales y las sociedades muy desiguales no viven en paz. No viven en paz, ni son justas, ni viven en paz. Entonces yo le diría que temas, infraestructura, hay que detener la violencia, hay que ver qué hacemos con la educación y hay que mejorar la información que los uruguayos tienen sobre sí mismos y lo que les pasa. Yo es lo que desearía, pero usted sabe, estos son solamente deseos. Los comparto, si es que eso importa, los comparto. Gracias por haber estado. Bueno, un gran gusto venir acá. No es la primera vez, ¿cuántas veces hemos venido? Como 2 o 3 veces he venido acá. Y bueno, pero siempre es escaso. Siempre es escaso, porque el tiempo nunca alcanza. Pero el tema de la inequidad y el tema de la información. Hay un tema serio de inequidad en el país. Ahí está. Hay un tema, no hay más que verlo, es decir, se ve, pero además usted lo empieza a analizar y los datos que empiezan a tener y sabe que hay. Y sabe que no es un tema que de alguna manera, decir, bueno, antes éramos muy desiguales, no es así. Hemos mejorado puntualmente en algo, posiblemente en los últimos tiempos, pero la tendencia es una sociedad que se hace cada vez más desigual. Y eso no debemos dejarlo, porque eso trae consecuencias. Primero por una razón moral, ética, etc. Sí. Pero si usted incluso es una persona que eso no le importa, preste atención, porque las consecuencias van a ser graves. Hasta por egoísmo. Hasta por egoísmo le conviene. Gracias. Juan, por favor. Cerramos en instantes. Descarga la nueva aplicación de UT. Les recuerdo la invitación de Antel a propósito de ver a más Netflix con una diversión que les acompaña con ese nuevo contrato VRLT. Antel les regala 6 meses de suscripción a Netflix para que disfruten online de sus series y películas preferidas. La mía es The Killing. No sé si a alguien le importa, pero es The Killing. Y estoy esperando House of Cards. Sin cortes y en calidad HD. A la mejor conexión, les dice Antel, ustedes le suman el mejor entretenimiento. Condiciones en antel.com.uy y el claim Antel Avanzamos Juntos. Lo mío, la invitación para el próximo miércoles, donde ya está definido quién es el próximo presidente y vicepresidente de la República y seguramente en consecuencia, ¿verdad?, la situación en el Senado, y desearles, como siempre, muy buenas noches y muy buena suerte. Y muy buen fin de semana. Hasta el próximo miércoles. Presentó Antel. Contratando Vera en tu hogar, te regalamos un NBA League Pass. Presentó Asociación Española. Desde 1853, primera en salud.